Mi parte de la exposición no se va a centrar en una valoración moral del mercado, de la propiedad privada, etc., sino voy a tratar de hacer referencia a hechos económicos y políticos concretos y bueno, voy a ofrecer mi análisis en contraste con la posición dominante de los medios de comunicación en buena parte del mundo académico y en consecuencia en la mayor parte de la sociedad. Bueno, primero vamos a empezar hablando de la identidad del mercado y el Estado. Desde la explosión de la crisis global de 2008, la palabra mercado reconquistó el lugar en la prensa, en los medios de comunicación. Por el momento allí continúa. Mercados. ¿Por qué se desploman las bolsas? Dólar estable trae calma al mercado. Paraguay volverá a ofertar en el mercado de industrias culturales. Mercados petroleros en el centro de la especulación. Día a día podemos leer este tipo de titulares, tanto en Última Hora de Asunción, Clarín de Buenos Aires, El País de Madrid y prácticamente cualquier periódico que se precie. El lector desprevenido más temprano que tarde se va a preguntar quién demonios es el mercado. ¿Quién opera esa entidad que decida que sube el precio del tomate o baja el precio del combustible y con qué criterios se maneja? Si solo se guía por lo que lee en la prensa, probablemente arriba una conclusión errada, sería la siguiente. El mercado es un eufemismo de las grandes empresas que cotizan en bolsa. Facebook, Microsoft, Exxon, etc. Y no es así. La terminología que corresponde para determinar a esas empresas, digamos, y a las bolsas de Tokio, de Chicago, al Nasdaq, es mercado de valores, es una parte ínfima del mercado en su totalidad. Bueno, si ustedes llegaron a esa conclusión, no es culpa suya, en todo caso es responsabilidad de quienes producen y distribuyen información sesgada. Bueno, le voy a dar una definición en la que seguramente estaremos de acuerdo y habrá consenso entre clásicos, no clásicos, keynesianos, monetaristas, exponentes de diversas escuelas de pensamiento. El mercado es la suma de interacciones económicas de la sociedad. ¿A qué me refiero? Me refiero a todas las relaciones entre todos los oferentes y todos los demandantes, entre los productores y los consumidores, entre locadores y locatarios, a los contratos escritos, a los contratos implícitos, a los asalariados y a los capitalistas, compras, ventas, alquileres, préstamos. El mercado engloba las decisiones que ustedes toman cuando van a la despensa a comprar un paquete de fideos, y las decisiones del despensero y del proveedor, y del hipermercado y del productor, que están influenciadas seguramente por las decisiones que toma la empresa que lo provee bolsas al productor de trigo, por ejemplo, para que los fideos lleguen a la despensa. Y esas por los bancos que le dan crédito, y los bancos por la del Banco Central. Entonces es una interrelación de las decisiones que todos tomamos en la economía. También se puede analizar en ámbitos más pequeños, más reducidos. Podemos hablar, por ejemplo, del mercado petrolero, que serían todos los intervinientes en la producción, de distribución de petróleo, del mercado agrícola, del mercado cultural. Pero cierto es que no se puede analizar aisladamente esos sectores, porque están todos interconectados. No podría existir la industria petrolera si no existe la industria del transporte. No podría existir la industria del transporte si no existieran todas las actividades que nos obligan a transportarnos diariamente. Bueno, este mecanismo de intercambio es natural en nuestra condición de seres humanos. La sociedad tal como la conocemos es así gracias a que existe el mercado. Un antropólogo podría contestarme que el ser humano... ¿Quiere decir entonces que esa definición que dice que el mercado es un físico virtual no corresponde? No, definitivamente no, porque el mercado es una entidad inquinaria, digamos, es la suma de todas nuestras relaciones comerciales. Tiene órganos. Es una suma de interacciones comerciales. Es la suma de todas las interacciones comerciales que existen, de todos los acuerdos que existen, entre todos los que participamos de alguna parte de la producción o del comercio en la sociedad. Es abstracto. ¿Me expliqué bien? Bueno, un antropólogo podría contestarme que cuando yo digo que el mercado es la base de la sociedad, estoy mintiendo, porque el ser humano es social por naturaleza. Sí, el ser humano es social por naturaleza como muchos otros mamíferos, pero si hablamos de ese grado de sociabilidad, nos tenemos que limitar a, por ejemplo, cazar en trigo a nuestra época remota, o a que las madres y los padres garanticen la supervivencia de las crías hasta que puedan valerse por sus propios medios. Pero la existencia del mercado obedece a otro factor biológico, que
que es nuestra inteligencia, y la capacidad de modificar el entorno, la naturaleza, para tener mayor confort. Un día descubrimos el fuego, y luego descubrimos la rueda. Pero la civilización tal como la conocemos tiene su día cero, su punto fundacional, cuando descubrimos la agricultura. La agricultura nos permitió asentarnos, sembrar y antes de cosechar construir hogares, tener tiempo libre y a su vez descubrir la abundancia. Una persona era capaz de producir más alimento del que necesitaba para abastecer las necesidades de su familia. Entonces se le presentaron dos opciones. Una es acumular esos gramos, lo que fuere, que sembraba, a cuenta del futuro, y la otra es intercambiarlos por bienes de su interés. Por ejemplo, herramientas, carne, pieles para abrigarse. Entonces, ya no fue necesario que todos los hombres se dediquen a una sola actividad. Surgió la división del trabajo. Una suma de ocupaciones distintas para abastecer las necesidades de todas las personas en esa comunidad. Ahí cerramos el capítulo del nomadismo, digamos. Ya no fue necesario ir de aquí para allá buscando qué cazar o semillas para recolectar. La gente se asentó en los valles fluviales, donde sabía que podía cosechar y llevar una vida más estable y tranquila. Bueno, volvamos al presente. El mercado libre es el escenario en que todos los participantes gozan de absoluta libertad para operar, es decir, sin barreras que impidan el desarrollo de sus actividades. ¿A qué me refiero con una barrera? Partamos del supuesto que me dedico a la venta de paraguas. Y bueno, llega una temporada donde no llueve. Yo no puedo acusar al clima de suponer una barrera para mi actividad. O si ofrezco mis paraguas a precios excesivos o son de menor calidad de lo que ofrece la competencia, no puedo ponerme en víctima y decir que la competencia significa una barrera para mí. En cambio, si otro vendedor de paraguas, quizás un bandolero cualquiera, asalta mi local, trae parte de mi recaudación, bajo amenaza de secuestrarme, de asesinarme, ¿qué opino? Es una intervención que altera el normal funcionamiento de mi negocio y por lo tanto altera el funcionamiento del mercado. Yo no estoy produciendo libremente ni estoy manejando el negocio de acuerdo a mi criterio, sino al criterio de otro que me está violentando, no está persuadiéndome para que cambie de opinión, me está forzando a tomar determinada decisión. Bueno, ustedes dirán que estas son situaciones aisladas, que no es común. Sin embargo, todos nosotros, cualquiera sea nuestra profesión o la actividad que desarrollemos, permanentemente estamos tomando decisiones coaccionados, amenazados o violentados. Y vamos a volver al poblado de agricultores para explicarlo. Supongamos que eran 1000 personas aproximadamente, descontando a los niños. En este poblado hay que ofrecerle algo de su interés a otra persona para obtener comida, bienes o lo que fuera. Estos muchachos se llegaron a pensar cómo podían saquear las plantaciones de los vecinos o cómo podían asaltar los talleres. Y después pensaban, no, bueno, esto es muy peligroso, ¿cómo vamos a hacer eso? Nos pueden romper una paliza, nos pueden echar del pueblo. Entonces a uno se le ocurrió una idea que era bastante delicada, pero funcionó. Estamos hablando de la prehistoria prácticamente. Decidió, semana tras semana, visitar a todos sus vecinos y convencerlos de que se aproximaba un gran peligro, una hueste de salvajes que había destruido aldeas remotas y que, bueno, se encaminaba hacia la propia aldea, que iba a destruir y iba a saquear todo. Entonces les propuso lo siguiente: que ellos aparten algo de su riqueza, de su producción, para financiar una posible defensa ante esa amenaza externa. Algunos de los vecinos los convenció, a otros no. Pero los que no estaban convencidos ya no tuvieron libertad de elegir, porque con las armas y con la riqueza que le habían proveído la parte convencida, directamente los obligó a financiar esa hipotética defensa, ¿verdad? Ahora, la invasión, como era esperar, no llegó nunca. Al caso podría haber llegado y, en fin, luego deberían haber desarticulado esa organización y tal. Pero no, ellos convencieron a los vecinos de que si no fueron invadidos, no fueron atacados, no se concretó esa amenaza que ellos decían, es porque de alguna manera se habían enterado que en esa aldea había un gobierno que los defendía, que los defienda. Y no se quedaron ahí. Digamos, ya teniendo las armas, el poder y el dominio sobre el resto de la población que trabaja, la parte productiva, contrataron a sus familiares, a sus parientes, inventaron nuevas ocupaciones, por la seguridad interna o por la contabilidad de la recaudación y del tesoro, etcétera, etcétera, etcétera.
digamos que descubrieron una manera de vivir sin aportarle lo productivo a la sociedad. Pero bueno, proveyéndole una intangible defensa de otros peligros. Bueno, este sistema resultó un negocio muy rentable, digamos. Cuando murió esta generación de malandras que tomaron de cierta forma con fuerza el poder de la comunidad, la próxima se dedicó simplemente a conseguir mejores armas, mejores excusas y mejores justificaciones para seguir dominando a la parte de la población que realmente producía. Además de decirlo, así nació el Estado, que existe solo y exclusivamente porque detenta el monopolio de la violencia. Digamos, surgen otras maneras de violencia en la sociedad que son reprimidas por el Estado, que se arroga el monopolio, que se justifica que ellos tienen la legitimidad de utilizar la fuerza en aras de la defensa, el orden, de cumplir las leyes. Muchas de esas leyes son inmorales, muchas de esas leyes atentan contra nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la libertad, nuestro derecho a la propiedad privada. Sí. Pero eso, o sea, hay algo que estoy entendiendo bien. En otra realidad, hoy por hoy existen partidos políticos que son los que conforman la Asamblea Nacional Constituyente y realizan lo que es la Constitución Nacional. Pero, o sea, no entiendo por qué decimos que la violencia puesto que tenemos una Constitución Nacional, ¿verdad? Que justamente lo que trata es limitar el poder público. De hecho, los derechos de los oficiales o productos del Estado. Sí, sí, por eso. O sea, no es tampoco que el Estado es absoluto de todo. El Estado de hecho, la Constitución es un texto redactado arbitrariamente y que sufre violaciones y contradicciones permanentes por todo el cuerpo legislativo en todos los países que vos elijas. La Constitución no es un contrato al que adherimos voluntariamente los ciudadanos, aunque la mayoría de las constituciones consagran derechos como la vida, la libertad y la propiedad privada, que son naturales. Pero por otra parte, para financiar al Estado y defender esos derechos y muchos otros que consagra la Constitución, que son discutibles, cuanto menos, hay que utilizar la extorsión y la violencia para quitarnos una parte de nuestra riqueza y financiar con eso el aparato estatal. Por otra parte, el Estado se encarga de muchas otras funciones que no son solamente defender nuestros derechos. El Estado es el garante de que existan ciertas clases que tienen un privilegio sobre otras sin ser productivos. Digamos, ahora continuaría con eso. ¿Querés hacer otra consulta? Ya pasaron 4 o 5 mil años. En definitiva, vos que me adelantaste en eso, el Estado evolucionó bastante. Tuvimos consulados, imperios, monarquías constitucionales, monarquías absolutas, tenemos repúblicas, democracias, dictaduras. Sin embargo, el Estado conserva su naturaleza violenta y el mercado conserva su espíritu pacífico e intercambio. No queda en pie sobre la faz de la tierra un solo mercado que podamos denominar como un mercado libre. Hay mercados más o menos intervenidos. Las intervenciones estatales son muy diferentes y persiguen distintos objetivos, pero todos tienen un resultado común. Alteran el funcionamiento natural de la economía, digamos, el juego de acuerdos voluntarios que habría si no hay alguien que aplique un garrote en algún lado para impedir determinada transacción. ¿Qué quieres preguntarme? Perdón. Bueno, a continuación voy a explicar algunos de los mitos más comunes que hay sobre las catástrofes que se le adjudican al mercado. Empecemos por el dumping. En el comercio internacional, el término dumping se refiere a una estrategia que consiste en vender un producto, en exportar un producto por debajo del costo productivo, para fundir a la producción local y, digamos, conquistarla y dominar el mercado de ese país de origen. Por ejemplo, si yo fabrico caramelos a un costo de 5 centavos, digamos, a mí me cuesta 5 centavos por unidad, incluyendo los aranceles, todos los costos que pueden intervenir al desarrollo del negocio. Quiero exportarlos a Perú, donde el precio al público es de 7. Yo decido ofrecerlos a 4. O sea, voy a operar con pérdidas por determinado tiempo, especulando con que voy a eliminar a la producción local. Si bien es posible que lo logre, también conlleva un riesgo muy grande, porque las empresas que ya están establecidas en ese país conocen mucho mejor su mercado, cuentan con marcas de prestigio, etcétera, 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 y siempre tienen la posibilidad de achicar sus márgenes de ganancia. Supongamos que no achican sus márgenes de ganancia o que se empecinan en el modelo que tenían, yo logro fundirlas. Yo tendría éxito,
pero también tendrían éxito los consumidores, porque ahora en vez de pagar los caramelos a 7 centavos, los pagarían a 4, y estarían ahorrándose 3 centavos que luego van a poder gastar en lo que quieran. Van a tener el caramelo y una riqueza añadida. Pero esperen, ahora que domina el mercado, yo voy a subir el precio, lógicamente, si ya no tengo competencia. Ahora, si en esa sociedad hay condiciones para invertir y para desarrollar un negocio libremente, inmediatamente van a surgir nuevas empresas que compitan contra mí para acaparar parte de la ganancia que yo logro, y van a obligarme a mantener los precios bajos de la misma manera que yo forcé a los anteriores. Ahora, acá hay un caso muy particular. En los últimos años en Paraguay, un debate público sobre el dumping hilarante. Es el caso de los paseros. Sí, bueno, los paseros son 300, 400, 500 personas que se dedican a ingresar mercancía de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de cualquier país limítrofe, y abastecen generalmente a despenseros, vendedores callejeros, ambulantes, etc. Entonces, el gobierno de Carles, a finales del año 2013, instigado principalmente por la Unión Industrial Paraguaya, particularmente por el Grupo Bierce, decidió crear nuevas restricciones para ese ingreso de mercaderías que en principio está hasta cierta cifra exento de impuestos. O sea, el holding de empresas más importante del país decidió, afirmó que estaba en desventaja comparativa contra 300 personas que luchan día a día por llevar el pan a su casa. Suena verdaderamente disparatado. Bueno, si un señor desinformado se enterara de esto, simplemente diría que es imposible. Los paseros se habían servido de una crisis monetaria en Argentina en ese momento, a finales del año 2013, por lo cual algunos productos de primera necesidad del lado argentino estaban a precios mucho menores que el lado paraguayo. Bueno, ellos ingresaban la mercadería, la revendían, no hay mucha magia en eso. Pero ¿por qué se enoja, por ejemplo, el Grupo Bierce? Bierce no es solo dueño de Supercell, de Top, de la cadena de supermercados. Bierce también es dueño de las empresas importadoras que abastecen a buena parte de las otras empresas de este país. Bueno, de todas formas era tragicómico cuando promovía los productos de industria paraguaya, siendo que la mayoría de los productos en cuestión eran importados. O sea, Bierce los importa y los paseros también los importan. No hay fabricación nacional. La falacia de la fabricación nacional la vamos a tratar más adelante. El único argumento que esbozaron los políticos y el Grupo Bierce en general es que los grandes empresarios incurrían en muchos costos porque tenían que mantener una estructura muy costosa de transporte, centenares de empleados, las estructuras comerciales. Eso es absolutamente, y por eso, bueno, eso se trasladaba a los costos, los precios de sus productos. Entonces la competencia desleal, la de los paseros. Eso es absolutamente ridículo. Si yo soy empresario e invierto en estructura, por ejemplo, si tengo una mueblería y compro un camión, me va a permitir hacer un delivery de 6 sillones de mi mueblería a la vez, en vez de la camionetita que yo tenía que solo podía trasladar uno. ¿Yo por qué lo estoy haciendo? Porque voy a tener la oportunidad de sacarle más provecho al día y al mismo transporte, voy a ahorrar en combustible, voy a poder servir a las necesidades de mayor cantidad de clientes. En definitiva, si yo invierto en capital para que sea redituable, para que mis costos bajen y mi ganancia suba, no al contrario. Entonces, un grupo de empresarios con amplia disposición de capital y una gran fortuna se ven amenazados por gente que pasaba las mercaderías en balsa y las trasladaba en autos, en camionetas, y bien sí puede sacarle un margen siendo importador, comprando a granel, abasteciendo los supermercados, o sea, ocupándose de toda la cadena de comercialización. Supongamos que un tacho de aceite que cuesta 6.000 guaraníes, y él se puede sacar un margen de 4.000, 4.500 de ganancia. ¿Cómo le va a sacar ese margen a un pasero que compra en un supermercado argentino, que traslada, que tiene que revender a su vez un despensero por una su propia despensa, que tiene que ofrecerlo a un costo más, a un precio más barato que Bierce? O sea, es absolutamente ridículo. El capricho de las grandes empresas corre por no querer reducir sus márgenes de ganancia. Lo que es lógico, lo que no es lógico ni ético, es cómo ellos quieren enfrentar esa situación. No la quieren enfrentar buscando maneras de mejores para no tener que reducir el margen de su ganancia. No, la quieren enfrentar reclamando a la clase política que
les corte la entrada a los paseros, acabe con su modo pacífico de supervivencia, que los extermine. Bueno, hay que ser bastante desvergonzado, pero es un comportamiento muy habitual de las grandes empresas. Bueno, varios profesionales nos solidarizamos con los paseros, integramos un comité de negociación con el gobierno. Afortunadamente, no se llevó a cabo la implementación de esas barreras que planteaban mayores restricciones. Sin embargo, bueno, las protestas que hicieron los paseros en la Madrid, me acuerdo perfectamente de eso, fueron brutalmente reprimidos antes de que se levante este proyecto de restricciones, fueron brutalmente reprimidos por la policía, incluso murió una bebé de 4 meses afectada por los gases lacrimógenos. Así que la criminalidad del Estado no se limita a cuestiones económicas. Creo que eso lo tendremos claro simplemente revisando el historial de guerras y de acciones criminales y de genocidios cometidos a lo largo de la historia por gobiernos de derecha y de izquierda, indistintamente. ¿Qué podemos sacar en limpio de este caso? La competencia perjudica al que goza de una situación privilegiada. Beneficia a los consumidores y beneficia al competidor emergente, digamos, al nuevo en el mercado, al que está en la posición de abajo, tratando de escalar y compite por la ganancia del que está en la posición privilegiada. ¿Alguna pregunta? Yo no preguntarle que por qué se habla de contrabando si existe el Mercosur y supuestamente tiene que haber intercambio libre de... Precisamente porque las legislaciones están hechas para incumplirse por los propios políticos. Hay tal cantidad de leyes redactadas al respecto que unas se contradicen a otras. El Mercosur finalmente fue un proyecto que quedó estancado en lo geopolítico, digamos, una alianza para que todos tengamos más o menos la misma cédula de identidad, y es muy relativo, porque nunca fue el plano económico. Si Paraguay hubiera obedecido los requerimientos que planteaban Argentina y Brasil, que son dos estados industriales, proteccionistas, un estado mucho más grande, se hubiera fundido. Paraguay no podría soportar la carga animal de impuestos que sufrimos en Argentina y en Brasil. Así que en todo caso mejor que no se haya llevado adelante el Mercosur. Pero sí hubo abogados que defendieron a los paseros con ese argumento. Sí. Hay una ligera restricción del Mercosur. O sea, el Mercosur es la unión de bandera para que Argentina y Brasil se protejan de China. De hecho, sí. Sí, y en el medio, esclavizar a Uruguay y Paraguay. Y también para tener más peso de negociación con la Unión Europea, con China. Efectivamente. Vamos a hablar de la desigualdad, la producción de desigualdad. Otra falacia generalizada del establishment es que el libre mercado produce desigualdad. Lo curioso de esta afirmación es que la aceptan incluso algunos de quienes se llaman defensores del libre mercado. Dicen, sí, la desigualdad es deseable, porque si ese señor es multimillonario, es porque le ofreció algo innovador a la gente y porque hizo su riqueza honestamente. Y si ese señor es mendigo, es porque es un vago o tal vez porque el gobierno no le permite al multimillonario crear más fuentes de empleo. Un argumento pésimo y muy simplista. Por otra parte, los progresistas dicen que no, el Estado tiene que intervenir para evitar la desigualdad, para reducir la desigualdad. Ambos están equivocados, tanto el derechista que dice que sí, la desigualdad existe y es ideal y es justa, como el progresista que dice, bueno, el encargado de eliminar la desigualdad debe ser el Estado. Los dos tienen razón en algo. Tiene razón el socialista cuando afirma que las grandes fortunas tienen mucho que ver con la inequidad animal digamos, brutal que existe. Por otra parte, tienen razón los derechistas cuando dicen que el Estado no debería intervenir. ¿Cómo es esto posible? Que los dos tengan algo de razón y algo de equivocación. Porque en las sociedades capitalistas el Estado interviene permanentemente en la economía para transferir recursos de la mayoría, digamos, de la clase productiva, que son trabajadores, pequeños empresarios y medianos empresarios, a las grandes corporaciones que ocupan una posición de dominio. Ahora les voy a poner brevemente 11 maneras muy habituales en que los gobiernos occidentales producen o son cómplices de la desigualdad extrema. Las regulaciones. Punto número 1. Si yo quiero iniciar cualquier tipo de negocio y tengo que enfrentar, por ejemplo, disposiciones edilicias o ordenanzas municipales que me obligan a construir un local de tales características en tal lugar porque hay zonas que están libres o porque ya hay áreas establecidas, esto no es muy común, afortunadamente, en Paraguay, pero
muy generalizado tanto en Argentina como en Europa. En Europa es increíble la incidencia de las ordenanzas municipales. No se puede usufructuar tal edificio para fines comerciales porque tiene un valor histórico. No se puede hacer esto, no se puede hacer aquello. ¿Qué están generando? Que yo, que soy el nuevo, me enfrento a una serie de condicionantes que una empresa que tiene 100 años y surgió antes de esas regulaciones no se enfrentó. Le están dando un clarísimo privilegio a la empresa que ya existe y un perjuicio a la que están haciendo. Eso es una desigualdad definitiva. Por otra parte, cuando yo no pueda crear mi negocio o me cueste más crear mi negocio, es el tiempo en el que voy a demorar en generar fuentes de trabajo. Entonces también está contribuyendo al desempleo. Punto número 2, las licencias. En todos los sectores de la economía, el Estado tiene un monopolio y distribuye licencias a los privados para que gestionen. Por ejemplo, la televisión. Paraguay creo que hay 5 o 6 licencias de televisión, 2 de las cuales las tiene abiertas, por cierto. Está, directamente no te lo explicaba, está cartelizando el mercado televisivo, está cerrando de una manera increíble el mercado, digamos, para que haya solo 6 empresas y esas empresas disfruten de toda la demanda que queda cautiva, digamos, todos los espectadores, todos los que deseen ver televisión. Ustedes pueden encontrar, bueno, que hay varias señales que son extranjeras, eso es absolutamente cierto. Por cierto, la distribución de esas señales, TNT, Fox, etcétera, cae en los mismos beneficiarios de las licencias para tener canales de televisión local. Por ende, el mercado televisivo en Paraguay lo manejan 6 empresas, 5 o 6 empresas. Es así en muchos países, no solo acá. Las radios tienen algo parecido con el protocolo de asignación de frecuencias. Digamos, si yo quiero construir una antena y tomo las precauciones para no intervenir con la señal telefónica o de internet o de lo que fuera, quiero armar mi propia radio, de todas formas va a llegar el gobierno a cerrar mi radio y a obligarme a seguir el protocolo establecido para que yo adquiera una de las frecuencias que el Estado me quiere dar o no. Número 3, las patentes, y este es un tema bastante interesante y conflictivo incluso dentro de las huestes de lo que defendemos al libre mercado. Toda la empresa creadora sobre determinado producto es propiedad privada, corresponde que exista. Sin embargo, otros sostenemos que la propiedad intelectual no parte del mismo principio de la propiedad privada, la propiedad de bienes, la propiedad de servicios, la propiedad de nuestro propio cuerpo, etc. ¿Por qué? Porque para inventar algo, por ejemplo esta computadora, yo tengo que partir de ideas de otras personas que son universales. Yo tengo que partir de leyes de física y de la matemática. Yo tengo que basarme en un esquema que alguien inventó hace 100 años, por lo cual no cobró ningún tipo de derecho de patentes. Yo tengo que utilizar el lenguaje, yo tengo que hacer uso de una serie de recursos por los que yo no pagué. ¿Con qué derecho yo puedo restringir que alguien construya una computadora igual a esta, si las ideas que utilicé son universales? Bueno, el caso, esto es muy abstracto, es una cuestión filosófica, de filosofía política, pero el caso es que en la práctica, y eso nadie lo discute, la patente es un freno para el progreso tecnológico en muchos aspectos, y por supuesto que es un freno para que entren más actores al mercado, porque si solo yo puedo puedo fabricar determinados productos, le estoy negando la posibilidad a otras personas de que emprendan en ese sentido, y por supuesto me estoy garantizando que no compitan contra mí. Por ende, mi sobreprecio sobre el producto que diseñé puede ser muy elevado. Ustedes van a decir, pero hombre, hay millones de computadoras, millones de diseños posibles de computadoras. ¿Y qué tal si hablamos de semillas transgénicas? Porque eso requiere otra inversión en tecnología y varias leyes más del Estado inciden en ese sentido. ¿Por qué Monsanto es el único productor de semillas transgénicas de muchas especies habilitado en la mitad del mundo? Si ustedes quieren producir semillas transgénicas, no pueden. Pues prácticamente toda la tecnología desarrollada hasta el momento está patentada por Monsanto, que se da el lujo además de vender semillas denominadas Terminator, porque no se pueden polinizar y entonces obligan a los compradores, o sea, prácticamente todos los agricultores que utilizan semillas transgénicas de Monsanto, a volverlos a comprar cada año, porque no pueden producir las propias. Han llegado al extremo en Estados Unidos de encarcelar a una persona que intentó fabricar semillas transgénicas basadas en una estupidez, creo que era un producto mínimo, digamos, de desarrollo que había presentado Monsanto. Tiene un cuerpo de abogados que emplea
550 abogados, más o menos en cada zona, en cada división de la empresa. Bueno, en resumen, el productor va a estar esclavizado de por vida a Monsanto hasta que se logre eliminar o reducir la incidencia de las patentes del mercado local. Los impuestos. Bueno, los impuestos, no tengo que explicarles por qué los impuestos extraen una parte de nuestra riqueza, pero sí les puedo explicar por qué inciden en beneficio de las grandes empresas. Por dos motivos. Por un lado, las grandes empresas acceden a mecanismos de deducción. O sea, si uno se fija lo que paga de IRP, la familia Bielsa, que lo hemos tomado como punto hoy, pero es por el ejemplo que conozco, digamos, es mucho menor al que paga alguien que gana 7 millones de guaraníes y tiene que asignar el 10% de IRP. ¿Por qué? Porque Bielsa tiene un mecanismo de deducción mucho más elevado y contadores y abogados que trabajan en ese sentido. Y por otra parte, hay impuestos que solo recaen sobre los consumidores, o sea, sobre todos, y no inciden en absoluto para los productores. Por ejemplo, el IVA, que en este país, según las declaraciones de la propia SET, la Secretaría Tributaria, implica el 60% de la recaudación. O sea, el 60% de los recursos del Estado provienen del IVA. Si yo me compro un Mercedes-Benz, pago 10% de IVA. Y si el indigente paga un kilo de pan por monedas que sacó de la calle, paga el 10% de IVA. No es muy igualitario, digamos efectivamente. No es algo muy... No facilita para nada una sociedad más equitativa o más justa. Hay impuestos sectoriales incluso. Por ponerles un caso, en Argentina, durante prácticamente 10 años, los productores agropecuarios, además de todos los impuestos usureros que ya les cobraba el gobierno como cualquier otra empresa, tuvieron que asignarle el 35% de sus ganancias en exportaciones al Estado. ¿Y cómo funciona la transferencia de recursos? Funciona de la siguiente forma. El productor de soja, además de todos los impuestos que tiene que pagar, que son comunes a toda la economía, tiene 30, en Argentina, estamos hablando del caso que les menciono, tiene que aportar el 35%, o sea, menos 35% de ventaja que entre las empresas. ¿Para qué? Para que el Estado fabrique obras, por ejemplo, invierta en obras de infraestructura que van a utilizar todos. O sea, unos están sacando provecho de las gracias de otros por la intervención estatal. Bueno, después está el proteccionismo, que ya lo vine desarrollando en parte con el tema de los aceros, y es un capítulo aparte que quiero mencionar luego. Las concesiones de obra y las privatizaciones. Un liberal defiende mayormente que las empresas sean privadas y, por supuesto, va a estar mucho más en contra de un monopolio estatal que de una situación en la que haya 3 o 4 empresas privadas. Sin embargo, las privatizaciones las privatizaciones en Latinoamérica se han efectuado de una manera sumamente injusta y corrupta, porque se entregaron a grupos por monedas, digamos, las empresas monopólicas, pero al fin y al cabo financiadas por nuestros impuestos. O sea, que significaron el esfuerzo de todos durante años, se asignaron a la empresa que se le tocó al político de turno. Y esa empresa, o esas 2 o 3 empresas, porque nunca fue más que eso, conservan una suerte de oligopolio. Entonces, los efectos catastróficos, los precios altos, que tarden aún en instalar el teléfono o lo que fuera, están derivados de que el monopolio estatal se privatizó. Las consecuencias económicas son las mismas. Hay países donde, por ejemplo, el teléfono o la electricidad no tienen una comisión central, donde cada ciudad tiene la oportunidad de cooperativas o empresas que la produzcan localmente y compitan y ofrezcan un precio más económico al consumidor. En Argentina, por ejemplo, no, en Paraguay tampoco. El monopolio es estatal de la ANDE. Supongamos que hay que privatizar la ANDE con el protocolo de la alianza pública-privada. ¿Qué sucede? Privatiza la ANDE y supongamos que se lo otorga a 3 empresas. Mediante el protocolo de alianza pública-privada, si esas empresas tienen pérdidas al gestionar la ANDE, o sea, la gestionan de manera ineficiente, ineficaz, siguen cortando la luz, se corta más, lo que fuere, el Estado le va a garantizar una indemnización por pérdidas. O sea, es un regalo. Es un regalo. Y así se han efectuado la mayoría de las privatizaciones en Argentina, de Menem, en Perú, de Fujimori, en Brasil, de Correo de Melo, etc. Luego vienen los rescates. Sí. ¿Cómo sería entonces la privatización ideal? La privatización ideal sería una privatización de lo posible donde se pueda partir, dividir, ya sean acciones o en unidades, la distribución de productos en cuestión monopolizado, y que la mayor cantidad de actores del mercado, de la mayor cantidad de empresas posible, adquiera una parte. Y entre ellas compitan, lógicamente. Mejor aún si se distribuye en la producción local también. Porque
al haber planteado la producción de electricidad de manera monopólica, estatal, centralizada, ya tenemos todo un sistema a través del cual la distribución de energía es centralizada. En cambio, si vos mantenés ese sistema, definitivamente vas a seguir teniendo problemas que no tendrías si lo dividís en varias empresas en distintos lugares. Me explico, varias empresas, una de Itacuá, una de Ciudad del Este, una de Asunción, una de Hernández, lo que fuera. Le va a dar más posibilidades, también le va a dar más libertad de explotación a la empresa en cuestión. ¿Y las subestáticas? Las subestáticas, perdón. ¿Las subestáticas no se lleva una idea similar a eso? Más o menos. No, porque sigue siendo en un marco estatal. Claro, sigue siendo un marco estatal. Y monopólico. Y por otra parte, el que quiera tomar una decisión técnica, por ejemplo, sobre la subestática, va a seguir dependiendo de la autoridad central. Entonces nunca vamos a poder ver cuál decisión es más eficiente acá o acá, porque son todas las mismas decisiones. ¿Me explico? Están todas subordinadas al mismo. Perdón, ¿qué pasaría con ciertos temas de un servicio público, temas de derechos humanos? ¿Derechos humanos? Y yo tengo derecho al agua. Una empresa vehicular, gente que está reestructurada, no sé, motivo. ¿Y quién regularía en ese caso si no hubiera agua? Algunos liberales que contestarían que el agua no es un derecho por esto, por aquello. Yo no me voy a meter en esa cuestión, me parece que es una ridiculez. Efectivamente, sí, todos tenemos que tener acceso universal al agua y al menor precio posible. Eso no se discute bajo ningún concepto. A mí lo que me preocupa es que ejemplos varios hay en el Sí. de temas que tienen que ver con medicina, o sea, la salud o derechos básicos que al ser manejados por capitales privados un poco se especula con lo nefasto de eso, ¿no? De la necesidad de uno sobre eso. O sea, Ante eso te puedo no sé si esto se va a plantear algo, pero también es como algo. No, pero me encanta responderte. Ante eso, dos cuestiones quiero destacar. La número uno, el agua no es gratis. Porque para financiar a Copaco no solo tenemos que pagar a Copaco, a ESAP, no solo tenemos que pagar la factura, que es un costo razonable, porque no es que la están regalando, sino que por otra parte, el día que ESAP de pérdidas, la vamos a financiar por impuestos. Como te decía, las clases trabajadoras y las más perjudicadas, las que tienen menos recursos, son siempre las que pagan más impuestos. Y por otra parte, lo que te quiero decir no es que es un problema que no tiene solución y tú decís, no, entonces como el Estado es malo, dejemos en los privados a ver qué hacen. No, las privatizaciones que se habrán dado en ese sentido que vos mencionás, seguramente fueron como las que te describí a 3 empresas que van a hacer lo que quieran, porque vos darle un monopolio a cualquier empresa de cualquier área, por más ético que sea el director, por más ético que sean los trabajadores, van a ser un desastre de no tener competencia. Por otra parte, muchas, eso estaría bueno mencionarlo, muchas de esas privatizaciones excluyeron la posibilidad del funcionamiento de cooperativas. Las cooperativas son una empresa tan o más importante para liberar como la empresa privada, porque es producto de la libre asociación de las personas. Entonces, decime algo en lo que vos crees que le preguntás a la razón cero. Si no van a estar de acuerdo con que el agua tiene que tener el menor costo posible, hacer el acceso universal, te van a decir todos que sí. Lo más probable es que se puedan organizar cooperativas en ese sentido que garanticen que no haya lucro con el agua, que se distribuya el costo. ¿Me explico? Ahora, si yo le entrego la producción del agua a Grupo Bierzi, definitivamente las consecuencias pueden ser nefastas, sin duda. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.